En este video se desarrollará conceptos referidos a la distribución de las medidas. Se verán las funciones de distribución de la variable aleatoria y las características numéricas de la variable aleatoria, cada uno con sus diferentes aspectos y diferentes acápites respectivos. El resultado de una observación es función de varios factores que pueden ser el aire mismo, la temperatura, el observador, los instrumentos. Por tal motivo, cada medida es diferente. Se tiene una variable aleatoria. Por tanto, se requiere para el tratamiento de la teoría de probabilidades y estadísticas, que es muy importante para esta parte. A pesar del carácter aleatorio de las medidas o de las muestras obtenidas, se tiene una ley que expresa una regularidad. Esta ley nos dice que toda variable aleatoria responde a una ley de distribución expresada por la denominada función de densidad de probabilidad, o también se le denomina función de densidad de X, dada por esta expresión. Entonces, esta parte, el primer miembro de esta ecuación nos dice que de la probabilidad de X toma valores en el intervalo de A y B, y este es igual al área bajo la curva acotada por los extremos, en este caso de A y B, dada por la integral, donde X es la variable aleatoria y f de X es la función de densidad de probabilidad. F de X es la densidad de probabilidad. Aquí tenemos la función f de X y los valores extremos para el análisis. En este caso, este es el área donde se tiene los valores determinados de A y X. Por tanto, se dice que el área bajo la curva debe cumplir y debe ser igual a 1. El carácter numérico de la variable aleatoria son las medidas de tendencia central, además las medidas de la dispersión misma. En este caso ya tenemos la esperanza matemática. La esperanza matemática, desde el punto de vista geométrico, es igual a la abscisa, en este caso la abscisa del centro de gravedad de la figura. Entonces el punto central de la figura está dada por E de X, que es la esperanza matemática. Entonces la esperanza matemática está dada por esta fórmula, que es igual a la variable con distribución de probabilidad f de X, donde E de X es la esperanza matemática o valor esperado E de X, o también denominada valor medio de la variable aleatoria. Entonces X es la variable aleatoria con distribución de probabilidad f de X. Para expresar el error sistemático de la medición se tiene esta expresión, que es la diferencia entre la esperanza matemática y el denominado valor del mensurado, dada por Q. Sabemos que el valor mensurado es el valor de la magnitud de la medida. Entonces,
si vemos desde el punto de vista gráfico, esta es la diferencia entre la esperanza matemática y el valor a medir o valor mensurado. Y la diferencia es el error sistemático. Como ya dijimos, Q es el valor del mensurado. Además, E de X se estima con la media aritmética, y la media aritmética está dada por esta expresión. Y esta es igual a la sumatoria de todos los valores, en este caso las variables, desde 1 hasta n, y dividido por la cantidad total de los valores aleatorios. La esperanza matemática permite conocer la tendencia de la variable aleatoria. Además, se pueden existir varias variables aleatorias, pero con la misma esperanza matemática, variando en este caso solo la dispersión de las mismas. Esta dispersión es caracterizada por la varianza, como se muestra en el gráfico siguiente. En este caso, cada una de las curvas, ya sea la curva 1, la curva 2, que es esta, y la curva 3, que es esta, tienen la misma esperanza matemática. Sin embargo, la varianza es diferente. Para la curva 1 la varianza es menor. Para la curva 2 la varianza es mayor a la 1. Y para la curva 3 la varianza es mayor a ambas, ya sea a la 1, a la curva 1 o a la curva 2. De todo esto tenemos la varianza, y el concepto de la varianza misma nos dice que es el promedio del cuadrado de las desviaciones de la variable aleatoria respecto a la esperanza matemática. A su vez, la varianza es igual al valor respecto a la esperanza matemática al cuadrado por la función f de x dada por la curva, integrada desde menos infinito hasta infinito. Entonces, la diferencia del valor respecto a la esperanza matemática es la desviación de una observación respecto a su media. Ya sabemos que la media es la esperanza matemática. Para poder quitar las unidades de cuadrado de la varianza, es conveniente utilizar la desviación estándar, que está dada por sigma de x y es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Por tanto, para estimar la desviación estándar, se utiliza esta fórmula, que es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de las desviaciones de la variable respecto el promedio o esperanza matemática, dividido sobre n-1, donde S de x es la desviación estándar experimental. Ya sabemos que la desviación estándar como concepto está dada por sigma de x. El error aleatorio de una observación está dada por esta expresión, simbolizada por esta otra. Entonces este nos dice que este error aleatorio respecto de la esperanza matemática menos, en este caso, el valor de la variable aleatoria. Entonces, si la desviación estándar es mayor, se dice que el error aleatorio será mayor.